Jacob Remington nunca creyó en maldiciones ni en leyendas marinas. En sus 20 años de servicio en la Guardia Costera, había visto lo suficiente como para saberlo. El océano mata por física, no por mística. Tormentas, arrecifes, errores humanos. Esos eran los verdaderos enemigos del marino. Pero, de pie en el puente de mando del lujoso yate, Ocean's Dream, aquella mañana despejada de octubre, sintió una extraña inquietud. Quizás se debía a lo excesivamente calmo que estaba el mar. El Atlántico, en la zona del Triángulo de las Bermudas, rara vez se mostraba tan tranquilo. Una superficie cristalina, una suave brisa, visibilidad hasta el horizonte. Condiciones perfectas para un crucero de pasajeros adinerados. Pero Jacob sabía que, en esas aguas, el tiempo ideal podía transformarse en un infierno en cuestión de horas. Sarah tiene razón, pensó, mientras examinaba los mapas meteorológicos en la pantalla del sistema de navegación. Necesito encontrar un trabajo en tierra firme. Mis hijos están creciendo sin padre y yo persiguiendo los dólares de los ricos. La última conversación con su esposa aún resonaba en su cabeza. Sarah estaba cansada de sus frecuentes ausencias, de la constante preocupación por su seguridad. Ethan, de 14 años, empezaba a mostrar signos de rebeldía adolescente, y Lily, de 11, preguntaba cada vez más a menudo por qué papá no podía trabajar en una oficina como los padres de sus compañeras. «Jake, ¿me estás escuchando?» La voz de Richard Blackwood interrumpió sus pensamientos. Jacob se giró. El propietario del yate estaba de pie en la puerta de la cabina. Un hombre moreno, de 54 años, con una camisa polo cara y pantalones color crema. A lo largo de los años de colaboración, Jacob se había acostumbrado a su manera de hablar con los subordinados. Cortés, pero con un invariable subtexto de superioridad. «Sí, señor, lo escucho. Victoria quiere saber cuándo llegaremos a las Bermudas. Tiene una cita en un spa allí». Jacob echó un vistazo al GPS. Estaban a unas 250 millas náuticas al noreste de las Bahamas, navegando a 12 nudos hacia las Bermudas. ¿A esta velocidad? Alrededor de 18 horas, respondió. Pero le recomiendo que aumentemos la velocidad. Los informes meteorológicos predicen que el tiempo empeorará hacia la noche. Richard se encogió de hombros. ¿Qué empeoramiento? Mira este mar, parece un espejo. Además, Marcus quiere pescar un marlín. No vamos a arruinarle la pesca por unas cuantas nubes. Jacob contuvo un suspiro. Los clientes ricos siempre sabían mejor que los profesionales cómo administrar sus propias vidas. Lo había visto cientos de veces. El éxito en los negocios generaba la ilusión de competencia en todo lo demás. Entendido, señor. Entonces, llegada mañana al mediodía. Perfecto. Y, Jake, relájate. Son vacaciones, no una operación militar. Richard se fue, y Jacob volvió a mirar los mapas meteorológicos. Las últimas imágenes de satélite mostraban una extensa nubosidad sobre el mar Caribe, moviéndose hacia el noreste. El centro del sistema aún estaba lejos, sobre Cuba, pero se estaba desarrollando rápidamente. Demasiado rápido. Cambió a la frecuencia de la Guardia Costera y escuchó los informes. La tormenta tropical Lucifer, formada hace 2 días sobre las cálidas aguas del mar Caribe, se está intensificando. Los vientos alcanzan los 130 kilómetros por hora y siguen aumentando. No me gusta esto, pensó Jacob, mientras hacía anotaciones en el libro de bitácora. En sus 20 años de servicio, había estudiado el comportamiento de los huracanes en esa región. Las cálidas aguas de la corriente del Golfo eran el combustible perfecto para los ciclones tropicales. El sistema podía intensificarse hasta la 4ª o incluso la 5ª categoría en cuestión de horas. Pero, por el momento, reinaba una calma engañosa alrededor del yate. En la cubierta principal del Ocean's Dream se desarrollaba la apacible vida de unas vacaciones lujosas. Victoria Blackwood,
una elegante rubia de 42 años, tomaba el sol en la proa del yate en un bikini que costaba varios miles de dólares. Su piel tenía ese tono dorado perfecto que se consigue con meses de trabajo con un entrenador personal y un esteticista. Junto a ella, en una mesa plegable, Marcus Stone examinaba los informes financieros en una tableta. Socio comercial de Richard en varios proyectos inmobiliarios, era todo lo contrario del relajado propietario del yate. Incluso de vacaciones, Marcus no podía desconectar del trabajo. Comprobaba constantemente las cotizaciones de las acciones, respondía a los mensajes y planeaba los próximos acuerdos. «Marcus, estás arruinando toda la estampa», dijo Victoria, sin abrir los ojos. «Estamos en alta mar, rodeados de belleza, y tú pegado a tus gráficos». «El dinero no se gana solo, querida», respondió Marcus, sin apartar la vista de la pantalla. «Mientras nosotros disfrutamos de la vida, los mercados asiáticos ya están operando». Elena Rodríguez estaba sentada en la popa con un libro en las manos. Médica y amiga cercana de la familia Blackwood, parecía la más sensata de toda la compañía. De 36 años, cirujana con reputación en Miami, Elena se había unido al crucero por insistencia de Victoria, que creía que su amiga trabajaba demasiado. Jacob observaba a los pasajeros desde el puente de mando y pensaba en lo poco que esa gente entendía la vida real. Para ellos, el océano era un decorado, un telón de fondo para bonitas fotos en las redes sociales. No lo veían como un elemento vivo e impredecible que podía matar en cuestión de minutos. Los recuerdos de su servicio en la Guardia Costera afloraban solos. ¿Cuántas veces había participado en operaciones de rescate, sacando del agua los cuerpos de personas que habían subestimado la fuerza del mar? Aficionados a la navegación, pescadores, turistas. Todos pensaban que los equipos caros y los seguros los protegerían de la naturaleza. ¿Capitán Remington? La voz de Elena lo devolvió al presente. Subió al puente sosteniendo una taza de café. A diferencia del resto de los pasajeros, Elena siempre se dirigía a él con respeto, sin mostrar superioridad. «Sí, doctora Rodríguez. Puede llamarme Elena, simplemente. Dígame. Estos informes sobre la tormenta son serios. Le he oído hablar con el señor Blackwood». Jacob apreció su pregunta. La doctora está acostumbrada a lidiar con la vida y la muerte, entiende la importancia de las medidas preventivas. La tormenta tropical se está intensificando, reconoció. Todavía está lejos. Pero en estas aguas la situación puede cambiar muy rápido. ¿Y qué puede pasar exactamente? En el peor de los casos, vientos de hasta 300 kilómetros por hora, olas de hasta 20 metros de altura, pérdida total de visibilidad. Un huracán de categoría 5 podría hacer trizas incluso un yate como el nuestro. Elena miró pensativa el mar en calma. ¿Por qué Richard no quiere cambiar de rumbo? La gente rica no está acostumbrada a que le digan que no, especialmente las fuerzas de la naturaleza. ¿Y tenemos un plan para casos de emergencia? Jacob asintió. Balsas salvavidas, radiobalizas de emergencia, provisiones de comida y agua para una semana. Pero la mejor protección contra un huracán es evitarlo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si la tormenta sigue intensificándose a esta velocidad, unas 12 horas. Tal vez menos. Elena asintió y se marchó, pero Jacob vio en sus ojos que comprendía la gravedad de la situación. Al menos una persona a bordo lo escuchaba. Hacia el mediodía, Jacob notó los primeros cambios. La suave brisa se intensificó, y en el horizonte aparecieron cirros, altas, finas, como pinceladas, dispersas por el cielo. Para un ojo inexperto, podría parecer simplemente una bella estampa. Jacob sabía que era la vanguardia del huracán. Bajó a la cabina y sacó una estación meteorológica portátil, un aparato que usaba durante su servicio en la Guardia Costera. A menudo, su equipo personal resultaba más preciso que el estándar. La presión atmosférica estaba bajando. En las últimas 2 horas,
el barómetro había descendido 4 milibares. No es crítico, pero la tendencia era preocupante. La temperatura del agua era de 28 grados, ideal para alimentar un huracán. Jacob regresó al puente y revisó de nuevo los datos satelitales. La imagen se volvía más clara y sombría. La tormenta tropical Lucifer, Cefeo, se había convertido en un huracán de categoría 1. El ojo de la tormenta se encontraba a 300 kilómetros al suroeste, pero se desplazaba hacia el noreste a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Unos simples cálculos matemáticos mostraban que, manteniendo los rumbos actuales del Ocean Stream y el huracán, se encontrarían aproximadamente en 10 horas. Para entonces, la tormenta podría haber aumentado a categoría 3 o 4. Jacob marcó el número interno de la cabina de Richard. «Señor Blackwood, tenemos que hablar. Es urgente. ¿No puede esperar hasta la noche? Tenemos una negociación importante con Marcus. Señor, esto concierne a la seguridad de todos a bordo». Una pausa. «Bien. Subo en 5 minutos». Richard apareció en el puente acompañado por Marcus. Ambos parecían ligeramente irritados. Era evidente que los habían interrumpido en algo importante. «¿Qué ocurre, Jake?» Jacob les mostró las cartas meteorológicas en la pantalla. El huracán Lucifer ha subido a categoría 1 y se dirige directamente hacia nosotros. Si mantenemos este rumbo, estaremos en el epicentro sobre las 11 de la noche. Marcus frunció el ceño. ¿Qué categoría? Solo he oído hablar hasta la 5. La primera de 5. Pero eso es ahora. Sobre las aguas cálidas de la corriente del Golfo, podría intensificarse hasta categoría 4 o 5 en cuestión de horas. ¿Y qué propones?, preguntó Richard. Cambiar de rumbo inmediatamente hacia el sureste, hacia las Bahamas. Allí podremos encontrar refugio en algún puerto, o en el peor de los casos, dar la vuelta y dirigirnos a Florida. Richard y Marcus intercambiaron una mirada. «Jake, entiendo tu precaución», dijo Richard con tono condescendiente. «Pero mira el mar. Está en calma total. ¿Quizás tus aparatos se equivocan?» «Los aparatos no se equivocan, señor. Y la calma chicha es una mala señal. Normalmente, antes de un huracán, el viento amaina». «¿Y cuánto tiempo llevaría la desviación?», preguntó Marcus. «Hasta las Bahamas, 8 horas. Hasta Florida, 14. ¿Así que llegaríamos a las Bermudas con al menos un día de retraso?», calculó Richard. «Victoria tiene reuniones allí. Yo tengo programadas negociaciones con inversores. Señor, se trata de vida o muerte. Jake, estás exagerando. Llevo navegando en yates 30 años. He visto docenas de tormentas. El Ocean Stream se construyó para estas condiciones. Si ocurre algo, simplemente capearemos la tormenta en las cabinas». Jacob sintió una irritación familiar. Los clientes ricos siempre creían que el dinero podía comprar la seguridad. No entendían que las leyes de la física no dependen del tamaño de la cuenta bancaria. «Señor Blackwood, le recomiendo encarecidamente». «La decisión está tomada», lo interrumpió Richard. «Seguimos rumbo a las Bermudas. Si la tormenta realmente se intensifica, aumentaremos la velocidad e intentaremos adelantarnos. Pero el debate está cerrado». Richard y Marcus se fueron, dejando a Jacob solo con la catástrofe que se avecinaba. Después del mediodía, los cambios se hicieron evidentes incluso para los pasajeros. El viento había aumentado a 15 nudos, y en el mar aparecieron borreguitos blancos. El cielo en el suroeste se oscurecía, aunque faltaban todavía varias horas para la puesta de sol. Victoria recogió su libro y entró al salón. Tomar el sol se había vuelto incómodo. Marcus había perdido varias veces la conexión con Nueva York debido a interferencias atmosféricas. Solo Elena permaneció en la cubierta, observando con interés los cambios en la naturaleza. «Doctora, ¿quizás deberíamos entrar?», sugirió Jacob, bajando del puente de mando. «Elena», corrigió ella.
¿Por qué? Me gusta observar el tiempo, aunque pronto será mucho menos agradable de observar. Elena miró el horizonte que se oscurecía. ¿Es esto? ¿El huracán? Todavía son solo las nubes avanzadas. La tormenta en sí está a unos 300 kilómetros. ¿Y cuán peligroso es? Jacob se sentó a su lado en el banco. A lo largo de sus años de servicio, había comprendido que a la gente hay que explicarle el peligro en palabras sencillas, sin tecnicismos. Imagínese un tren que viaja a 200 kilómetros por hora. Ahora imagine que ese tren está hecho de aire y agua, tiene 20 kilómetros de altura y 500 de ancho. Eso es un huracán de categoría 5. ¿Y podríamos ser arrollados por ese tren? Si Richard no cambia de opinión, sí. Elena se quedó pensativa. ¿Y qué le pasará al yate? En el mejor de los casos, daños graves, pérdida de electricidad y de las comunicaciones por radio. En el peor, se hará pedazos y tendremos que sobrevivir en las balsas salvavidas en medio del huracán. ¿Cuántas personas pueden sobrevivir en esas condiciones? Jacob no quería asustarla, pero la doctora tenía derecho a saber la verdad. Las estadísticas no están a nuestro favor. Las balsas salvavidas están diseñadas para aguas tranquilas o con oleaje suave. En un huracán. No terminó la frase, pero Elena lo entendió. Entiendo. ¿Y qué podemos hacer? Prepararnos para lo peor. Revisar el equipo de salvamento, reunir los kits de emergencia, estudiar la ubicación de las salidas de emergencia. ¿Quieres que hable con Richard? Quizás escuche a alguien de fuera. Inténtelo. No perdemos nada. Elena asintió y entró en el salón. Jacob permaneció en cubierta, observando cómo se acercaba la tormenta. El viento seguía aumentando, las olas se hacían más altas. El Ocean's Dream empezó a balancearse ligeramente, todavía de forma rítmica y predecible, pero esto era solo el principio. Sacó el teléfono satelital y marcó el número de la Guardia Costera en Miami. Estación de la Guardia Costera, habla el teniente Collins. Mike, soy Jake Premington. ¿Te acuerdas de mí? Jake, claro que me acuerdo. ¿Qué tal en el sector privado? No muy bien. Escucha, necesito información actualizada sobre el huracán Lucifer. Los informes oficiales a menudo se quedan cortos. Un segundo. Ajá, aquí está. Se ha intensificado a categoría 2. Vientos de 170 km/h. Se mueve hacia el noreste. Velocidad 35 km/h. Se espera que siga intensificándose hasta categoría 4, posiblemente 5. ¿Coordenadas del centro? 24 grados de latitud norte, 79 grados de longitud oeste. Jacob hizo rápidamente algunos cálculos mentales. El huracán se acercaba más rápido de lo que mostraban las previsiones matutinas. Mike, estoy en un yate privado a 200 millas al noreste de las Bahamas. El propietario se niega a cambiar de rumbo. Jake, estás en grave peligro. Con esa velocidad de intensificación, Lucifer podría convertirse en un monstruo de categoría 5 para esta noche. Lo sé. Solo quería que la Guardia Costera estuviera al tanto de nuestra posición. Anoto las coordenadas. Jake, cuídate. La categoría 5 no es ninguna broma. Entendido. Hasta luego. Jake colgó y miró el cielo que se oscurecía. No les quedaban más de 6 horas antes de encontrarse con el huracán. Para las 6 de la tarde, la atmósfera en el yate había cambiado radicalmente. El balanceo había aumentado tanto que tenían que sujetarse a los pasamanos para caminar. Victoria sintió mareos y se encerró en su cabina. Marcus intentaba trabajar, pero la tableta se deslizaba constantemente de la mesa. Richard subió al puente de mando con el rostro sombrío. De acuerdo, Jake. Quizás tenías razón. ¿Qué podemos hacer ahora? Jacob echó un vistazo al GPS. Un cambio de rumbo ya no serviría de nada. El huracán se movía demasiado rápido. ¿Ahora? ¿Prepararse para la tormenta? Tenemos quizás 4 horas. ¿Qué hay que hacer? Primero, asegurar todo lo que pueda volar. Muebles, vajilla, aparatos.
Segundo. Revisar el equipo de salvamento. Tercero. Explicarle a todos lo que está pasando. Richard asintió. Haz lo que creas necesario. Tienes total libertad de acción. Jacob empezó por revisar el equipo de salvamento. En el Ocean's Dream había 2 balsas inflables con capacidad para 10 personas cada una. Más que suficiente para 5 personas. Las balsas estaban equipadas con radiobalizas de emergencia, reservas de agua potable, bengalas y aparejos de pesca. Pero todas estas medidas estaban diseñadas para un naufragio normal, no para un huracán de categoría 5. Elena se unió a él en la cabina donde se guardaba el equipo de salvamento. ¿Qué tal la persuasión?, preguntó Jacob. Richard accedió a darte total libertad de acción. Victoria está asustada, pero dispuesta a obedecer. Marcus cree que estamos entrando en pánico, pero tampoco se opone a las medidas de precaución. Bien. Entonces ayúdame a revisar el equipo médico. El botiquín del yate tenía todo lo necesario para prestar primeros auxilios. Vendas, antisépticos, analgésicos, antibióticos. Elena completó el kit con medicamentos de su bolsa personal. ¿Qué es lo que más debemos temer?, preguntó ella. Heridas por caídas y golpes, fracturas, cortes por cristales rotos. En una tormenta, la gente se lesiona al ser zarandeada por el camarote como sacos de patatas. ¿Y qué hay de la hipotermia? Buena pregunta. Si acabamos en el agua, la hipotermia será la principal amenaza. El agua está a 28 grados, no es letal, pero combinada con el viento y la lluvia puede matar en cuestión de horas. Jacob sacó los trajes de neopreno. Había 4 en el yate de diferentes tallas. No hay para todos, observó Elena. Entonces, priorizaremos según el estado físico. Niños, mujeres, ancianos. ¿Y tú? Yo seré el último en abandonar el barco. Tradición de capitán. Elena lo miró fijamente. ¿Tienes familia? Esposa y 2 hijos en Boston. ¿Los has llamado? Jacob negó con la cabeza. ¿Qué podía contarles? ¿Que en unas horas podría morir en un huracán por la cabezonería de un cliente rico? Después de la tormenta, dijo. Cuando haya algo que contar. Jacob, saldremos de esta, ¿verdad? Él la miró a los ojos, inteligentes, asustados, pero llenos de determinación. Haremos todo lo posible, respondió. No era una mentira, pero tampoco la verdad. En el fondo, Jacob sabía que sus posibilidades no superaban el 30%. A las 8 de la tarde, el viento había alcanzado los 40 nudos, y el Ocean's Dream empezó a balancearse seriamente. Las olas se alzaron hasta los 3 metros. El océano, de un azul tranquilo, se convirtió en una masa gris verdosa y turbulenta, con crestas blancas de espuma. Jacob reunió a todos en el salón principal. El lujoso interior del yate, el sofá de cuero y la madera pulida, las lámparas de cristal, ahora parecían fuera de lugar ante la inminente catástrofe. Escuchadme atentamente, comenzó. En 1 hora y media, como mucho, estaremos en el ojo de un huracán de categoría 4, posiblemente 5. Eso significa vientos de hasta 300 kilómetros por hora y olas de hasta 20 metros. Victoria palideció. Dios mío, ¿y qué le pasará al yate? No lo sé. Tal vez aguante. Tal vez no. Debemos estar preparados para evacuar. Marcus jugueteaba nerviosamente con su tableta. ¿Y la guardia costera? ¿Los servicios de rescate? En un huracán de categoría 5, nadie vuela ni navega. La ayuda llegará solo después de que termine la tormenta. Richard, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. ¿Qué tenemos que hacer? Cada uno va a su camarote, se tumba en la cama y se abrocha el cinturón de seguridad. Todo lo que pueda caerse o romperse debe ser guardado. No debe haber objetos pesados en los camarotes, solo cosas blandas. ¿Y si el yate? ¿Si tenemos que abandonarlo?, preguntó Elena.
La señal de evacuación son 3 pitidos largos de la sirena. A esa señal, todos se visten rápidamente con ropa de abrigo y suben a la cubierta principal. Las balsas salvavidas están en la popa. Yo ayudaré a todos a evacuar. ¿Cuánto tiempo tendremos?, preguntó Marcus. ¿En un yate que se hunde? Minutos. Por eso es importante actuar rápido y no entrar en pánico. Jacob le dio a cada uno un silbato de emergencia y una linterna resistente al agua. Si alguien se encuentra en el agua separado de los demás, silbe y encienda la linterna. En la oscuridad y la tormenta es casi imposible encontrar a alguien en el océano, pero lo intentaremos. Victoria comenzó a llorar. No quiero morir. Tengo hijos de mi primer matrimonio. Están en la universidad. Richard abrazó a su esposa. No vamos a morir. Jake sabe lo que hace. Jacob quería decirles la verdad, que en un huracán de categoría 5, la supervivencia depende más de la suerte que del conocimiento. Pero, al ver sus rostros asustados, se quedó callado. Todos a sus camarotes, dijo. Y recordad, pase lo que pase, estad juntos. Somos un equipo. A las 9:30 de la noche, el huracán y Lucifer se abatió sobre el Ocean's Dream con toda su furia. Jacob estaba en el puente de mando, atado al asiento del capitán, cuando una pared de agua de la altura de un edificio de 4 pisos cubrió el yate. Todo el mundo desapareció en un estruendo y espuma. El yate se sumergió con la proa en la ola, luego salió a la superficie como un corcho, sacudiéndose toneladas de agua de la cubierta. La velocidad del viento alcanzó los 200 kilómetros por hora. Rugía como un motor a reacción, ahogando todos los demás sonidos. La visibilidad se redujo casi a cero. La lluvia caía horizontalmente, convirtiendo el aire en una pared de agua continua. Los instrumentos en el puente se volvieron locos. La brújula giraba, el GPS perdía la señal, el radar mostraba una interferencia constante. Jacob cambió al control manual, pero entendía que en una tormenta así, incluso un capitán experimentado podía hacer poco. El yate trepaba olas de 15 metros de altura, luego caía en los huecos entre ellas. Con cada caída, todo el casco se estremecía y del compartimento de carga provenía el crujido de los mamparos que se rompían. Jacob pensaba en los pasajeros en los camarotes. Ahora los estarían lanzando por las camas como muñecos de trapo. Incluso abrochados con cinturones de seguridad, se golpearían contra las paredes, el techo y los muebles. Fracturas, conmoción cerebral, hemorragias internas. La lista de posibles lesiones era larga. De repente, el motor principal se detuvo. El silencio del motor era casi inaudible en el rugido del huracán, pero Jacob sintió el cambio de vibración. Sin el motor, el yate se volvió incontrolable. Ahora las olas podían girarlo de costado, lo que significaba un vuelco casi inevitable. Intentó arrancar los motores de reserva, pero fue en vano. La electrónica fallaba una tras otra, ya fuera por la entrada de agua o por las sobrecargas. La iluminación de emergencia parpadeaba y se apagaba. En algún lugar en las entrañas del yate algo explotó. Jacob olió el humo y lo comprendió. Había comenzado un incendio. En un huracán, un incendio a bordo solo significaba una cosa: evacuación inmediata. Cogió el micrófono de la megafonía, pero no funcionaba. Tuvo que ir a por la sirena de emergencia, un dispositivo mecánico que funcionaba con aire comprimido. 3 pitidos largos rasgaron el rugido del huracán. Señal de abandono de la embarcación. Los pasajeros subieron a la cubierta principal lentamente y con dificultad. Victoria estaba inconsciente. Aparentemente, se había golpeado la cabeza durante una sacudida especialmente fuerte. Richard la arrastraba en brazos, él mismo cubierto de sangre por cortes de fragmentos de un espejo roto. Marcus subió primero, pero tenía un brazo roto. Colgaba de forma antinatural, y su rostro se contraía de dolor. Elena lo ayudaba a caminar, cojeando ella misma de la pierna izquierda.
¿Qué ha pasado?, gritó Richard, tratando de superar el huracán. Hay un incendio en la sala de máquinas, respondió Jacob. Tenemos que abandonar el yate urgentemente. Las balsas salvavidas estaban en la popa. Jacob tiró de la palanca del mecanismo de descenso, pero no pasó nada. Resultó que el cable se había atascado, probablemente por uno de los fuertes golpes de las olas. Tuvo que cortar el cable con un cuchillo. La primera balsa cayó al agua y se infló automáticamente. Una cúpula naranja brillante entre las olas furiosas. Pero el mar estaba tan agitado que la balsa se alejó del yate en cuestión de segundos. ¿Cómo vamos a llegar hasta ella?, gritó Elena. ¡Saltar!, respondió Jacob. No hay otra manera. Comenzó a preparar la segunda balsa, pero una ola de 18 metros de altura cubrió la popa del yate. Cuando el agua retrocedió, la segunda balsa ya no estaba. Se la había llevado por la borda. Solo les quedaba una oportunidad: llegar a la primera balsa, que se alejaba a la deriva a unos 50 metros del yate. «Elena, ¿sabes nadar?», preguntó Jacob. «Sí, pero no en estas condiciones. Nadie puede nadar en estas condiciones, pero no hay otra opción». Victoria recuperó la consciencia, pero estaba en estado de shock. Miraba el mar embravecido con ojos vidriosos y murmuraba algo ininteligible. «Jake», dijo Richard, «¿quizás deberíamos quedarnos en el yate? No se está hundiendo». En ese momento, una columna de llamas surgió de la sentina. El fuego había alcanzado los tanques de combustible. «¡Ahora sí que se hunde!», gritó Jacob. «Todos al agua. ¡Inmediatamente!». Saltar al mar huracanado era como saltar a una hormigonera. Jacob fue el primero en lanzarse al agua, dando ejemplo a los demás. Una ola lo levantó y lo arrojó a unos 20 metros del yate. Luego otra ola lo arrastró bajo el agua. Bajo la superficie, el océano era aún más caótico. Las corrientes corrían en diferentes direcciones, creando remolinos y corrientes submarinas. Jacob luchó por salir a la superficie, pero el agua lo arrastraba cada vez más profundo. Cuando finalmente logró emerger, el yate ya no estaba cerca. El Ocean's Dream ardía a 300 metros, hundiéndose lentamente en el agua. La balsa salvavidas también había desaparecido. Se la había llevado el viento y las olas. Jacob miró a su alrededor, tratando de encontrar a otros supervivientes. En la oscuridad y la lluvia, la visibilidad no superaba los 10 metros. Comenzó a gritar nombres, pero el viento ahogaba su voz. De repente, algo flotó cerca. Marcus, inconsciente, pero con un chaleco salvavidas puesto. Jacob nadó hacia él y le tomó el pulso. Débil, pero lo tenía. El brazo roto colgaba en el agua, pero ese no era el problema más grave. «¡Marcus!», le gritó Jacob al oído. «¿Me oyes?». Ninguna respuesta. El hombre estaba inconsciente, posiblemente con una conmoción cerebral. Jacob miró a su alrededor en busca de otros. A unos 30 metros, vislumbró un chaleco salvavidas naranja. Elena. Nadaba, pero muy lentamente, luchando claramente con la pierna herida. Una ola los acercó. «¿Dónde están los demás?», gritó Elena. «No lo sé. No lo... ¿Has visto la balsa?». «Sí, está allí, detrás de esa ola». Efectivamente, a unos 50 metros se veía un punto naranja. La balsa salvavidas, pero llegar a ella en medio de semejante tormenta parecía imposible. «¡Arrastra a Marcus detrás de mí!», gritó Jacob. «Y no te quedes atrás». Comenzaron a avanzar lentamente hacia la balsa. Cada ola los hacía retroceder. El viento les cegaba los ojos. El agua salada les quemaba la garganta. Marcus era un peso muerto. Había que arrastrarlo a la fuerza. Después de 20 minutos de lucha, finalmente llegaron a la balsa. Jacob fue el primero en subir. Luego arrastró al inconsciente Marcus, y finalmente ayudó a Elena. Dentro de la balsa salvavidas había relativamente silencio, pero muy poco espacio.
La balsa estaba diseñada para 10 personas, pero con olas de 15 metros. Incluso allí era muy agitado. ¿Dónde están Richard y Victoria?, preguntó Elena, recuperando el aliento. Jacob miró hacia afuera. En la oscuridad y la lluvia no se veía nada. El yate ya se había hundido, y no se veían otras balsas salvavidas. No lo sé, respondió con sinceridad. Tal vez se ahogaron. Tal vez el mar los arrastró en otra dirección. Elena comenzó a llorar de miedo, dolor y la conciencia de que habían perdido a la mitad de la tripulación. La noche en el epicentro de un huracán de categoría 5 fue la prueba más terrible de la vida de Jacob. La balsa salvavidas los elevaba a la altura de un edificio de 5 pisos y luego los arrojaba a los abismos entre las olas. El fruto se dio la vuelta varias veces y tuvieron que salir para enderezarlo. Marcus recobró la conciencia hacia medianoche, pero estaba en muy mal estado. Además de tener el brazo roto, sufría una conmoción cerebral. No podía concentrarse, se desmayaba constantemente y vomitó varias veces. ¿Dónde estamos?, preguntó, al volver en sí una vez más. En una balsa salvavidas en medio de un huracán, respondió Elena, examinando sus pupilas con una linterna. ¿Y el yate? Hundido. ¿Y los demás? No lo sabemos. Marcus intentó levantarse, pero Elena lo detuvo. Quédate quieto. Tienes una conmoción cerebral y el brazo roto. Cualquier movimiento brusco podría empeorar tu estado. El kit de supervivencia de la balsa contenía raciones de emergencia, agua potable, bengalas y una radiobaliza. Jacob comprobó la baliza. Funcionaba, pero en medio del huracán la señal de radio podía no penetrar las interferencias atmosféricas. ¿Cuántos suministros tenemos?, preguntó Elena. Agua para 10 días para 3 personas. Comida para 2 semanas, si la racionamos. ¿Y cuánto durará la tormenta? Los huracanes de esta intensidad suelen moverse rápido. Deberíamos salir del ojo para mañana por la mañana. ¿Y luego qué? Jacob no sabía qué responder. Estaban a cientos de kilómetros de la tierra firme más cercana, sin comunicación y sin posibilidad de controlar la dirección de la deriva. Los guardacostas solo empezarían la búsqueda después de que terminara el huracán, pero encontrar una pequeña balsa en un océano inmenso era una tarea casi imposible. Hacia las 3 de la mañana, el viento empezó a amainar, gradualmente, muy lentamente, pero de forma perceptible. Las olas seguían siendo enormes, pero ya no tan caóticas. Estamos saliendo del ojo, dijo Jacob. ¿Eso es bueno?, preguntó Marcus. Es mejor que estar en el centro, pero aún no estamos a salvo. Al amanecer, el huracán se había debilitado a categoría 2. Las olas se redujeron a 5 o 6 metros y la visibilidad aumentó. Jacob miró fuera de la balsa y vio que les rodeaba un océano vacío. Ningún rastro de otros supervivientes. Ningún resto del yate. Solo una extensión de agua sin fin bajo un cielo gris. Se habían quedado solos en medio del océano Atlántico. El amanecer del primer día después del desastre los recibió con un cielo nublado, pero tranquilo. El huracán se había ido hacia el noreste, dejando tras de sí un largo oleaje oceánico y a 3 personas agotadas en una balsa salvavidas en medio de un desierto acuático infinito. Lo primero que hizo Jacob fue intentar determinar su ubicación. El GPS del kit de emergencia mostraba las coordenadas 26 grados de latitud norte, 71 grados de longitud oeste. Esto significaba que habían sido arrastrados unas 150 millas al noreste de la supuesta zona del naufragio. ¿Dónde estamos?, preguntó Elena, masajeándose la pierna magullada. A unas 300 millas al sureste de las Bermudas y a 400 millas al noreste de las Bahamas. O sea, muy lejos de todo, resumió Marcus, que se sentía un poco mejor después de haber descansado durante la noche. Desafortunadamente, sí.
Jacob sacó un mapa de la región del kit de emergencia y estudió las corrientes. La corriente del Golfo fluía hacia el noreste en esa zona, lo que significaba que los arrastraría lejos del Caribe y de la costa americana, hacia el Atlántico abierto. ¿Es malo?, preguntó Elena, al notar su expresión de preocupación. La corriente no nos lleva en la dirección correcta. Si no tomamos medidas, en una semana estaremos a 1500 millas de la tierra firme más cercana. Marcus intentó sentarse, pero se mareó. ¿Y qué podemos hacer? No tenemos motor. Tenemos remos y una vela improvisada. Además, las corrientes marinas no son homogéneas. Si maniobramos correctamente, podemos encontrar una corriente que nos lleve a las Bahamas. Jacob empezó a elaborar un plan. Basándose en su conocimiento de la oceanografía, sabía que al sur de su posición actual pasaba una ramificación de la corriente del Golfo que giraba hacia el oeste, en dirección a Florida. Tenían que llegar a esa corriente. ¿Cuánto tardaremos en llegar a, como has dicho, a la corriente buena?, preguntó Elena. Remando constantemente y con viento a favor. 3 o 4 días, quizá una semana. ¿Y tenemos suficiente comida y agua? Jacob volvió a contar las provisiones. El kit de emergencia contenía 20 litros de agua potable y 36 raciones de comida rica en calorías. Con un racionamiento estricto, eso podría durar 2 semanas. Será suficiente si ahorramos. Medio litro de agua al día por persona. Una ración para 2. ¿Es suficiente?, preguntó Marcus. Para sobrevivir, sí. Para estar cómodos, no. Jacob no les contó lo principal. La deshidratación y el hambre no eran las amenazas más graves. En las aguas tropicales del Atlántico había tiburones, barracudas y medusas venenosas. Las quemaduras solares podían ser mortales en pocos días. Y lo peor de todo, el estrés psicológico del aislamiento en alta mar enloquecía incluso a los marineros experimentados. Al mediodía, el sol se había convertido en un enemigo implacable. La temperatura del aire subió a 35 grados y el reflejo del agua duplicaba el calor. La balsa salvavidas no tenía techo. Solo una lona que protegía de la lluvia, pero no del sol. Siento que me estoy quemando vivo, gimió Marcus, cuyo rostro ya estaba enrojecido por las quemaduras. Tenemos que hacer un toldo, dijo Elena. De lo contrario, sufriremos quemaduras graves. Jacob sacó la lona de repuesto del kit y trató de extenderla a modo de toldo. Tenía que trabajar con sumo cuidado. En mar abierto, cualquier movimiento en falso podía significar la pérdida de un equipo vital. Mientras él se peleaba con la lona, Elena examinaba las heridas. Marcus, aparte del brazo roto y la conmoción cerebral, tenía múltiples rasguños y contusiones. Su propia pierna le dolía, pero afortunadamente el hueso estaba intacto. Solo un fuerte esguince. ¿Y tú? ¿Cómo estás?, le preguntó a Jacob. Unos cuantos cortes, moratones. Nada grave. En realidad, le dolía todo el cuerpo después de la lucha de la noche contra los elementos, pero era el que estaba en mejor estado de los tres y tenía que mantenerse como un líder fuerte. Jake, dijo Marcus, ¿y si no nos encuentran? Nos encontrarán. La Guardia Costera tiene una idea aproximada del lugar del naufragio. Tenemos una radiobaliza. Solo tenemos que aguantar hasta que nos detecten. ¿Cuánto suelen tardar en buscarnos? Jacob conocía las estadísticas de las operaciones de búsqueda y rescate. En mar abierto, las posibilidades de encontrar una pequeña balsa salvavidas eran ínfimas. El área de búsqueda se medía en miles de millas cuadradas, y la balsa era prácticamente invisible desde la altura de vuelo de un avión. Unos días, mintió. Quizás una semana. Al caer la tarde, habían establecido un régimen más o menos cómodo. La lona protegía del sol, la reserva de agua y comida estaba estrictamente racionada, y los turnos de vigilancia del horizonte se repartieron entre los tres. Pero el principal problema no fue la escasez de recursos, sino el agobio psicológico del océano.
No puedo seguir mirando esto, dijo Elena al tercer día. Se refería al océano, vasto, monótono, indiferente. Miras donde mires, solo agua hasta el horizonte. Ningún punto de referencia, ninguna señal de civilización, ninguna esperanza de cambio. Jacob entendía sus sentimientos. El mar abierto tenía un efecto opresivo en la psique. El cerebro humano no está preparado para tales magnitudes de vacío. Incluso los marineros experimentados empezaban a tener alucinaciones después de unos días. «Cuéntame sobre tu familia», le pidió a Elena. «¿Para qué?» «Necesitamos pensar en algo que no sea el agua, en la gente que nos espera en casa». Elena se quedó pensativa. «No tengo familia. Bueno, tengo a mis padres en Argentina, pero no nos hablamos desde hace 10 años. El trabajo es toda mi vida». «¿Y por qué medicina?» «Mi padre quería que fuera médico. Dijo que era la única profesión donde se puede ayudar realmente a la gente». Tenía razón. Sí. Pero lo entendí demasiado tarde. He gastado mis mejores años en mi carrera, me he olvidado de mi vida personal. Y ahora tengo 36 años, estoy sola, y las únicas personas cercanas son los pacientes, que se olvidan de mí en cuanto salen del hospital. Marcus, que había estado callado la mayor parte del tiempo debido a su conmoción cerebral, de repente habló. «Yo estoy pensando en el dinero». «¿En qué dinero?», se sorprendió Elena. «El que estoy perdiendo por este viaje. Mientras estamos aquí dando tumbos, mis socios en Asia están haciendo negocios sin mí. Estoy perdiendo millones cada día». Jacob negó con la cabeza. Incluso al borde de la muerte, Marcus pensaba en ganancias y pérdidas. «Marcus, el dinero no importa ahora. Es fácil decirlo cuando no lo tienes. Pero tengo obligaciones, préstamos, inversores. Tienes vida. Eso es más importante que cualquier dinero». «Una vida sin dinero no es vida». Jacob vio que Marcus estaba empezando a tener una crisis nerviosa. Los ricos eran los que peor soportaban las situaciones en las que el dinero y las conexiones no servían de nada. En mar abierto no había gerentes, asistentes, subordinados. Solo tú, el mar, y tu capacidad de sobrevivir. «¿Y tú? ¿En qué piensas?», le preguntó Elena a Jacob. «En cómo explicarles a mis hijos por qué no fui al cumpleaños de Lily». «¿Cuándo es su cumpleaños?» «En 3 días. Me pidió que no me fuera, pero le dije que el trabajo era más importante». «¿Y ahora te arrepientes?» «Cada minuto». Jacob pensó en su última conversación con su familia. Sara estaba fría y los niños resentidos. Había prometido que después de este contrato encontraría un trabajo en tierra firme y pasaría más tiempo en casa. Pero ahora esas promesas podrían quedar incumplidas. «Si salgo de aquí», pensó, «todo cambiará. La familia será la principal prioridad». Al cuarto día vieron un avión. Alto en el cielo, casi al límite de la visibilidad, una estela blanca se movía lentamente. Un avión de pasajeros, volando por una de las rutas transatlánticas. «¡Un avión!», gritó Elena, agitando el espejo de señales. Jacob agarró una bengala y la disparó al cielo. Una estrella roja brilló en lo alto sobre la balsa, pero el avión estaba demasiado lejos y demasiado alto. «¿Nos ve?», preguntó Marcus. «No», respondió Jacob, observando la estela que desaparecía. «Demasiado alto. Desde una altura de 10 kilómetros, nuestra balsa parece un punto en la superficie del agua». Elena bajó el espejo de señales, y Marcus se desplomó de nuevo en el fondo de la balsa. La esperanza, que había brillado durante unos minutos, se apagó tan rápido como había aparecido. «Así que nadie nos está buscando», constató Marcus sombríamente. «Sí nos están buscando», replicó Jacob. «Pero no donde estamos ahora». Sacó el GPS y volvió a comprobar las coordenadas. En 4 días,
La corriente los había arrastrado otras 80 millas hacia el noreste. Ahora se encontraban a 450 millas de la tierra firme más cercana. La corriente del Golfo los arrastraba inexorablemente hacia el Atlántico abierto, alejándolos de los servicios de rescate y la aviación. Sara, perdóname, pensaba Jacob, mirando el océano infinito. Te prometí volver a casa y, en cambio, estoy muriendo a cientos de millas de la costa. Los niños crecerán sin padre, y tú me culparás por el resto de tu vida. Los recuerdos de la última conversación con su esposa afloraban con dolorosa claridad. Sara estaba en la cocina, preparando el desayuno para los niños, y no se giró cuando él se despidió. Es el último contrato, le decía a su espalda. Después de esto, buscaré trabajo en tierra firme. Eso ya lo has dicho, respondió ella fríamente. Hace 3 años, y hace 2 años, y el año pasado. Esta vez es de verdad. Sara finalmente se giró. En sus ojos, él veía cansancio y decepción. Jake, estoy harta de ser viuda con un marido vivo. Los niños no recuerdan cómo eres sin el bronceado y las salpicaduras de sal en el pelo. Un último viaje. Siempre un último viaje. Ahora, a la deriva en la balsa salvavidas, Jacob comprendía que ella tenía razón. Él había elegido el mar en lugar de la familia, la aventura en lugar de la estabilidad, el dinero en lugar de estar presente en la vida de sus hijos. Y ahora, quizás, ya era demasiado tarde para cambiar nada. Al final de la primera semana, la presión psicológica del océano abierto comenzaba a afectar a los tres. Elena se había vuelto retraída, pasaba horas mirando el agua en silencio. Marcus, por el contrario, se había vuelto locuaz. Constantemente hablaba de sus proyectos empresariales, como si intentara convencerse de que aún volvería a su vida anterior. Tengo un trato en Shanghái por 50 millones, decía al 5.º día, cuando le subió la fiebre por una infección en el brazo roto. Si no me presento a las negociaciones el lunes, los chinos pensarán que los estoy engañando. Marcus, hoy es martes, dijo Elena suavemente. ¿Qué martes? Si ayer mismo dejamos el yate. La conmoción cerebral se hacía notar. Marcus perdía la orientación en el tiempo. A veces no reconocía a sus compañeros. Deliraba sobre reuniones y contratos. Elena constantemente vigilaba su estado, pero sin medicamentos poco podía hacer. Su estado empeora, le dijo a Jacob cuando Marcus se durmió. Infección en el brazo más conmoción cerebral. En un hospital estaría en la UCI. ¿Cuánto tiempo le queda? ¿Sin antibióticos? 3 días, quizás 4, si empieza una septicemia. Jacob asintió. Había visto morir a gente por infecciones. Durante su servicio en la Guardia Costera, había tenido que sacar del agua los cuerpos de pescadores y navegantes que habían sufrido heridas lejos de la atención médica. ¿Y tu pierna? Esguince, nada grave. En 1 o 2 semanas se curará solo. Bien, entonces me ayudarás a remar. Elena lo miró sorprendida. ¿Remar? ¿Hacia dónde? Hacia el suroeste. Si mis cálculos son correctos, a 40 millas de aquí pasa una rama de la corriente del Golfo que gira hacia Florida. Si llegamos hasta ella, la corriente nos arrastrará hacia la costa, no lejos de ella. ¿40 millas en una balsa salvavidas? ¿La alternativa? Derivar en el Atlántico abierto hasta que se acaben las provisiones. Elena reflexionó. En sus ojos, Jacob veía la lucha entre la desesperación y la esperanza. ¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar a esa corriente? Con un remo constante, unos 4 días, quizás 5. Y las provisiones son suficientes. Jacob recalculó las reservas. Quedaba agua para 6 días, con un racionamiento estricto. Comida, para 10 días. Si gastaban 5 días en llegar a la corriente correcta, quedarían muy pocos recursos para seguir sobreviviendo. Habrá suficiente, mintió él, si ahorramos. En realidad, era un riesgo desesperado.
Pero la alternativa, una muerte lenta por sed y hambre en el océano abierto, era aún peor. Remar en el océano abierto resultó ser mucho más difícil de lo que Jacob había calculado. La balsa salvavidas estaba diseñada para derivar, no para realizar movimientos activos. Los remos eran cortos y ligeros, diseñados para maniobrar cerca de la costa, no para recorrer millas de agua abierta. Además, la corriente del Golfo ofrecía una resistencia constante. La corriente los arrastraba hacia el noreste a una velocidad de 2 nudos, mientras que ellos intentaban avanzar hacia el suroeste. La velocidad real de avance hacia el objetivo no superaba el medio nudo, 1 kilómetro por hora. «Llevamos remando 8 horas», dijo Elena en el segundo día de la travesía. «Y el GPS indica que solo hemos avanzado 5 millas». «Es normal», respondió Jacob, aunque él mismo estaba preocupado por el lento progreso. Lo importante era no detenerse. Establecieron un horario de remo. 2 horas cada uno, luego 1 hora de descanso. Marcus no podía participar. Su estado seguía empeorando. Su temperatura había subido a 39 grados. Deliraba. Varias veces intentó saltar de la balsa. «¡Suéltenme!», gritaba en su delirio. «Tengo que ir a las negociaciones. Los chinos me esperan». Jacob y Elena se turnaban para sujetarlo en la balsa. Eso les quitaba fuerzas, que necesitaban para remar. Al tercer día ocurrió lo que Jacob más temía. Se encontraron con tiburones. Elena fue la primera en ver al tiburón. Una sombra oscura bajo el agua, a unos 10 metros de la balsa. Grande, no menos de 4 metros de largo. «Jake», llamó ella en voz baja. «Mira a la derecha». Jacob dejó de remar y escudriñó el agua. El tiburón tigre es una de las especies más peligrosas, conocida por sus ataques a humanos. Le seguían otros 2, más pequeños. «¿Qué están haciendo?», susurró Elena. «Nos están estudiando, decidiendo si merecemos su atención». Los tiburones daban vueltas alrededor de la balsa, ascendiendo cada vez más cerca de la superficie. Jacob lo sabía. Estaban oliendo la sangre de la mano infectada de Marcus. Para los depredadores, era una señal de presa fácil. ¿Qué debemos hacer? No hacer movimientos bruscos, no intentar remar, no inclinarse fuera de la balsa. Los minutos se arrastraban como horas. Los tiburones estaban tan cerca que podían distinguirles los ojos. Negros, sin alma, llenos de un hambre primario. Uno de ellos se acercó a la balsa y golpeó la goma con el hocico. Elena contuvo la respiración. Jacob apretaba en su mano la linterna de señales, la única arma que tenían. De repente, Marcus despertó del delirio y vio al tiburón. «¡Dios mío!», gritó. «¡Un tiburón!». Se abalanzó hacia el borde de la balsa, tratando de alejarse del depredador. El movimiento brusco atrajo la atención de los 3 tiburones a la vez. «¡No te muevas!», siseó Jacob, pero era demasiado tarde. El tiburón más grande emergió a la superficie y mordió el borde de la balsa. La goma aguantó, pero la balsa se balanceó violentamente. «¡Está intentando volcarnos!», gritó Elena. Jacob agarró el remo y golpeó al tiburón en la nariz. El depredador soltó la balsa y se alejó unos metros, pero no huyó. Los otros tiburones también se volvieron más agresivos. La siguiente media hora fue la más aterradora en la vida de Jacob. Los tiburones atacaban la balsa por turnos, tratando de perforar la goma con sus dientes o volcarla con golpes de cola. Jacob y Elena se defendían con los remos, mientras Marcus yacía en el fondo de la balsa, inconsciente por el shock del dolor. Les salvó un banco de atunes que llegó oportunamente. Una gran cantidad de peces pasó nadando, y los tiburones se centraron en una presa más fácil. Los depredadores desaparecieron en la profundidad, persiguiendo a los atunes. «¿Se han ido?», preguntó Elena, respirando con dificultad. «Por ahora sí, pero podrían volver». Jacob inspeccionó detenidamente los daños.
En el borde de goma había profundos rasguños de dientes, pero no había perforaciones. La balsa permanecía estanca. «Hemos tenido suerte», dijo. «No es suerte», replicó Elena. «Tú sabías qué hacer. Sin ti estaríamos muertos». Jacob negó con la cabeza. Sabía que los tiburones volverían. El olor a sangre de la mano de Marcus les atraería hasta que la infección remitiera o hasta que el propio Marcus muriera. En el cuarto día de travesía, el estado de Marcus empeoró drásticamente. La temperatura subió a 41 grados. Comenzó una septicemia. La mano se hinchó hasta alcanzar dimensiones grotescas. De la herida manaba pus con un olor nauseabundo. «Se está muriendo», dijo Elena, tomando el pulso. «El corazón apenas late». Jacob comprendía que se acercaba el momento que temía desde el principio. La decisión que le destrozaría moralmente, pero que podría salvar a los demás. «Elena», dijo en voz baja, «tenemos que hablar». Ella comprendió por su tono que se trataba de algo terrible. «¿Sobre qué?» «Sobre Marcus. Está atrayendo a los tiburones. El olor a sangre. Lo huelen a millas». «¿Y qué propones?» Jacob no podía pronunciarlo en voz alta, pero Elena era médico, entendía las realidades de la supervivencia. «¿Quieres deshacerte de él?» «Quiero que sobrevivamos. Todos los que puedan sobrevivir». Elena guardó silencio durante un largo rato, mirando a Marcus, que deliraba. «Va a morir de todas formas», dijo finalmente. «Con una infección así, sin antibióticos, como mucho, un día o dos. Pero durante ese día o dos, los tiburones nos seguirán. ¿Y si despierta? Si encontráramos una forma de ayudarlo». «¿Con qué? No tenemos medicinas, no tenemos herramientas. Solo podemos ver cómo muere lentamente en la agonía». Elena lloró. No por lástima hacia Marcus, sino por la conciencia de que la supervivencia exige decisiones que convierten a las personas en animales. «No puedo», dijo ella. «Soy médico. He jurado no hacer daño». «Entonces lo haré yo mismo». «No». Elena se secó las lágrimas. «Si es la única forma, lo haremos juntos». Pero no tuvieron que tomar esa terrible decisión. Marcus murió solo, en silencio y sin agonía, al amanecer del quinto día. Simplemente dejó de respirar mientras dormía. Jacob le cerró los ojos y rezó una breve oración. Luego envolvieron el cuerpo en una lona de repuesto y lo arrojaron al océano. «Perdónanos, Marcus», dijo Elena, siguiendo con la mirada el cuerpo que desaparecía en la profundidad. «Hicimos todo lo que pudimos». Jacob no dijo nada. En el fondo de su alma sentía alivio. Ahora tenían más agua y comida, menos peso en la balsa, y los tiburones no les perseguirían por el olor a sangre. Esta sensación de alivio por la muerte de un hombre le asustaba más que los tiburones y el huracán. El sexto día después del inicio de la travesía, el GPS mostró que finalmente habían alcanzado su objetivo. Las coordenadas habían cambiado. Ahora no se dirigían al noreste, sino al noroeste. Habían entrado en la rama de la corriente del Golfo que gira hacia la costa americana. «Lo hemos logrado», dijo Jacob, comprobando las lecturas de los instrumentos por tercera vez. «¿Eso significa que nos está llevando a la costa?» «A una velocidad de aproximadamente 1,5 nudos. Desde aquí hasta Florida hay unas 300 millas. Eso significa unos 8 o 9 días hasta la costa». Elena calculó rápidamente las provisiones. Quedaba agua para 4 días, comida para 6. Apretaremos aún más el cinturón. La nueva ración consistía en 1/4 de litro de agua por persona y media ración de comida al día. Era insuficiente incluso para sobrevivir, pero no había otra opción. Además, les aguardaban nuevas pruebas. En mar abierto, lejos de tierra firme, el clima era más volátil. Los días soleados daban paso a tormentas, la calma a vientos huracanados. Al séptimo día, les sorprendió la primera ráfaga de viento tras el huracán.
El viento se levantó repentinamente, pasando de 15 a 40 nudos en cuestión de minutos. Las olas crecieron hasta los 3 metros, el cielo se oscureció y la lluvia caía a cántaros, pero era una bendición. Podían recolectar agua dulce. «Todo lo que tengamos, afuera», gritó Jacob, extendiendo la lona para recoger agua de lluvia. Elena sacó todo lo que pudiera contener agua, raciones de emergencia, recipientes de plástico, incluso sus propios zapatos. En una hora de tormenta, recogieron casi 10 litros de agua dulce, más de lo que quedaba en la reserva de emergencia. «Ahora tenemos una oportunidad», dijo Elena cuando amainó la tormenta. Pero la alegría duró poco. Al 9º día se encontraron con un nuevo peligro, carabelas portuguesas. Al principio, Jacob las confundió con medusas comunes. Cientos de criaturas transparentes flotaban en la superficie del océano, iridiscentes bajo el sol con todos los colores del arco iris. «¡Qué bonito!», dijo Elena, admirando el insólito espectáculo. «Bonito y mortal», respondió Jacob. «Son carabelas portuguesas. Sus tentáculos contienen uno de los venenos más potentes del océano». En efecto, al mirar más de cerca, se podían distinguir largos tentáculos filiformes que se extendían bajo el agua durante decenas de metros. La balsa se acercaba lentamente a través de la concentración de estas criaturas. «¿Qué pasa si nos tocan?», preguntó Elena. «Quemaduras terribles, parálisis, paro cardíaco. Muerte en cuestión de minutos». Intentaron evitar la acumulación de carabelas portuguesas, pero la corriente era más fuerte que sus esfuerzos. La balsa se acercaba inexorablemente a la nube venenosa. «Levantad las piernas», ordenó Jacob, «y no toquéis los bordes de la balsa». Durante la siguiente media hora permanecieron inmóviles, con las piernas encogidas, mientras la balsa flotaba entre las criaturas mortales. Las carabelas portuguesas les rodeaban por todas partes. Algunos tentáculos pasaban a solo unos centímetros del borde de goma. Una de las carabelas se enganchó en un remo. Jacob la sacudió suavemente de nuevo al agua, pero el remo quedó impregnado de veneno, una sustancia viscosa transparente que quemaba los ojos con solo olerla. «No se puede tocar este remo con las manos desnudas», le dijo a Elena. «¿Y cómo vamos a remar?». «Con un solo remo. Por turnos». Cuando por fin salieron de la zona de las carabelas portuguesas, ambos estaban exhaustos por la tensión nerviosa. La constante amenaza de una muerte instantánea afectaba a la mente peor que el hambre y la sed. «¿Cuántas pruebas más nos esperan?», preguntó Elena. «No lo sé», respondió Jacob con sinceridad. «El océano está lleno de sorpresas». Al 10º día, vieron la primera señal de que se acercaban a la costa. Basura. Primero fue una botella de plástico que flotaba junto a la balsa, luego una bolsa de patatas fritas, un trozo de red de pesca, trozos de espuma de poliestireno. La basura significaba proximidad a la civilización, barcos, ciudades, gente. «Nos estamos acercando a las rutas marítimas», dijo Jacob, revisando el GPS. Según sus cálculos, estaban a unas 100 millas de la costa de Florida. 2 días más a la deriva y verían tierra. Pero les quedaba menos de un día de agua y 2 días de comida. Estaban al borde del agotamiento total. Elena había adelgazado tanto que parecía un esqueleto cubierto de piel. Jacob también había perdido más de 20 kilos. «No pensaba que se podía tener tanta sed», dijo Elena, lamiéndose los labios agrietados. «Aguanta un poco más. Pronto veremos barcos». Al 11º día vieron un barco, pero estaba demasiado lejos. Un carguero navegaba por el horizonte, sin sospechar siquiera la existencia de la balsa salvavidas. Jacob disparó una bengala, pero la estrella roja se perdió en el cielo diurno. «No nos ven», dijo Elena con decepción. «Nos verán. Lo importante es no perder la esperanza». Pero por dentro,
Jacob sabía que estaban en la fase más peligrosa de la supervivencia. Físicamente, estaban al límite. Las provisiones estaban prácticamente agotadas. Y la ayuda no llegaba. Un día o dos más, e incluso el rescate podría llegar demasiado tarde. Elena yacía en el fondo de la balsa, apenas moviéndose. La deshidratación había alcanzado una etapa crítica. Había empezado a delirar, a tener alucinaciones. «Mamá», susurraba en español, «no quería disgustarte. Perdóname». Jacob comprendió que se estaba muriendo. Unas horas más, y se quedaría solo en la balsa salvavidas, en medio del océano. «No», se dijo a sí mismo, «no me rendiré. No me rendiré bajo ningún concepto». Al amanecer del 12º día, Jacob vio la salvación. Un pesquero, un pequeño arrastrero, navegaba en un rumbo que pasaría a 2 millas de la balsa. Cerca, pero no lo suficiente como para que les vieran sin una señal. A Jacob le quedaba la última bengala. Si fallaba o disparaba demasiado pronto, no habría una segunda oportunidad. Esperó a que el arrastrero se acercara a 1 milla, apuntó y disparó. Una bengala roja se elevó hasta lo más alto del cielo y estalló justo encima del barco pesquero. Era imposible no verla. El arrastrero cambió de rumbo. «¡Elena!», llamó Jacob. «¡Nos están rescatando!». Pero Elena ya no respondía. Yacía inconsciente, respirando a duras penas. 12 días en mar abierto habían llevado su organismo a una situación crítica. El arrastrero llegó en 20 minutos. En cubierta había 4 pescadores. Hombres curtidos por el sol, vestidos con ropa de trabajo. «¿Cuántos sois ahí?», gritó el capitán en español. «2», respondió Jacob. «Una mujer inconsciente». Los pescadores botaron una lancha y se acercaron a la balsa. Unas manos fuertes levantaron primero a Elena, luego a Jacob. Intentó ponerse de pie en la cubierta del arrastrero, pero las piernas no le respondieron, así que tuvo que arrastrarse hasta la borda. «¿Qué les ha pasado?», preguntó el capitán en inglés. «Un huracán. El yate se hundió. 12 días en la balsa. Madre mía. ¿12 días? ¿Cómo han sobrevivido?». Jacob no pudo responder. Perdió el conocimiento allí mismo, en la cubierta del arrastrero, bajo el cálido sol caribeño. Jacob se despertó en un hospital de Miami 2 días después. Un gotero en el brazo, monitores alrededor de la cama, paredes blancas y olor a antiséptico. A su lado estaba sentada una enfermera, una joven hispana con ojos bondadosos. «Por fin despertó», dijo en inglés con un ligero acento. «¿Cómo se siente?». «Elena», graznó Jacob. «La mujer que estaba conmigo». «¿La doctora Rodríguez?». «Está en la habitación de al lado. Grave, pero estable. Los médicos dicen que sobrevivirá». Jacob cerró los ojos aliviado. Lo habían logrado. Habían sobrevivido en mar abierto durante 12 días, habían pasado por un huracán, tiburones, escasez de agua y comida. Y ambos habían sobrevivido. «Su familia ya está volando hacia aquí», dijo la enfermera. «Su esposa e hijos. Llegarán esta noche». El corazón de Jacob latió más rápido. ¿Sara lo perdonaría? ¿Lo reconocerían sus hijos? ¿O 12 días en el océano lo habían cambiado tanto que se había convertido en otra persona? ¿El médico? Un hombre mayor con barba canosa. Entró 1 hora después. «Señor Remington, ha perdido 15 kilos, tiene una deshidratación severa, quemaduras solares de 2º grado y agotamiento. Pero, en general, se encuentra en un estado sorprendentemente bueno para alguien que ha pasado casi 2 semanas en una balsa salvavidas». «¿Cuánto tiempo tendré que quedarme aquí?». «1 semana, quizás 10 días. El organismo debe recuperarse gradualmente». «¿Y Elena?». «La doctora Rodríguez. Su caso es más serio. Los riñones se vieron afectados por la deshidratación, además de una infección respiratoria. Pero es una mujer fuerte, saldrá adelante». Al anochecer llegó la familia.
Sara entró corriendo en la habitación, seguida por Ethan y Lily. Los niños estaban confundidos, asustados. Su padre parecía un fantasma, con la piel bronceada y el rostro demacrado. ¡Papá!, gritó Lily y corrió hacia la cama. Jacob abrazó a su hija con un brazo, el otro estaba conectado al gotero. Sintió sus cálidas lágrimas en el hombro y supo que estaba en casa. «Perdón», susurró a Sara. «Perdón por todo». Sara no respondió, pero en sus ojos no había la frialdad que él recordaba. Había alivio, miedo y algo más. Quizás la comprensión de que casi se habían perdido el uno al otro para siempre. La recuperación duró un mes. Físicamente, Jacob se recuperó bastante rápido. Los años de servicio en la Guardia Costera y su buena forma física ayudaron. Psicológicamente fue más complicado. No podía dormir en espacios cerrados. Se despertaba bañado en sudor frío, agarrando un chaleco salvavidas. El sonido de la lluvia le provocaba ataques de pánico. La visión del agua, incluso la piscina del hotel, hacía que su corazón latiera como loco. «Es normal», le explicaba el psicoterapeuta. Trastorno de estrés postraumático. Muchos supervivientes de naufragios presentan síntomas similares. ¿Cuánto durará esto? ¿Meses? ¿Quizás años? Depende de cómo maneje los recuerdos. Elena se recuperaba más lentamente. La infección había provocado una complicación en el riñón y tuvo que someterse a diálisis. Pero era fuerte. A las 2 semanas empezó a caminar, y al mes la dieron de alta del hospital. Se encontraron en un café cerca del hospital antes de su partida a Argentina. «Me salvaste la vida», le dijo. «Nos salvamos la vida mutuamente», respondió Jacob. «¿Qué vas a hacer ahora?» «No lo sé. Sara quiere que encuentre un trabajo en tierra firme. Los niños también. ¿Y tú quieres?» Jacob guardó silencio durante un largo rato, mirando el océano a través de la ventana del café. «No sé si podré volver a hacerme a la mar. Cada vez que veo las olas, recuerdo el huracán, la balsa, los tiburones. Quizás sea hora de dejar el mar. ¿Y qué sabes hacer en tierra?» «Enseñar. Instructor de seguridad acuática. Quizás abrir una escuela de supervivencia». Elena asintió. «La gente debe saber por lo que hemos pasado para estar preparada para algo así». Intercambiaron sus datos de contacto y prometieron mantenerse en contacto. 12 días en la balsa salvavidas habían creado entre ellos un vínculo más fuerte que la amistad. Se habían conocido en los momentos más difíciles de sus vidas. Jacob no volvió a trabajar como capitán de yates privados. En cambio, abrió una escuela de seguridad marítima y supervivencia en Miami. Enseñaba a los propietarios de yates, pescadores y buceadores los fundamentos de la supervivencia en condiciones extremas. La regla principal de la supervivencia, les decía a sus alumnos, es no entrar en pánico. El pánico mata más rápido que el hambre, la sed o los depredadores. Su historia se hizo famosa en los círculos de marineros. Los periodistas escribieron artículos sobre el milagro en el Triángulo de las Bermudas. Aunque Jacob siempre recalcó que no hubo ningún milagro, solo conocimientos, experiencia y un poco de suerte. El Triángulo de las Bermudas es simplemente una zona del océano con un clima impredecible, explicaba en las entrevistas. Las cálidas aguas de la corriente del Golfo crean las condiciones ideales para el rápido desarrollo de huracanes. Además, es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Estadísticamente, es el lugar donde es más probable que ocurran naufragios. La vida familiar se estabilizó poco a poco. Al principio, Sara no confiaba en sus promesas de quedarse en tierra firme, pero el tiempo demostró que realmente había cambiado. Trabajar en la escuela de seguridad daba menos dinero que ser capitán en yates privados, pero le daba lo que no tenía antes: estabilidad y tiempo para la familia. Ethan, que cumplió 15 años, empezó a interesarse por el mar. Le pedía a su padre que le enseñara a manejar un yate, leía libros sobre navegación y supervivencia.
Quizás algún día navegaremos juntos, le preguntó una noche. Jacob guardó silencio durante un largo rato. La idea de volver a salir al océano le asustaba, pero la perspectiva de compartir con su hijo su amor por el mar era atractiva. Quizás, respondió. Cuando estés listo. Lily, convertida en adolescente, prefería las diversiones terrestres, pero estaba orgullosa de su padre. En la escuela les contaba a sus amigos cómo su papá había sobrevivido en el océano. Mi papá es un héroe, decía. Salvó la vida de una doctora y no se rindió cuando todos pensaban que iba a morir. Epílogo. Lecciones del océano. Un año después del rescate, Jacob recibió una carta de Elena. Trabajaba en un hospital de Buenos Aires, en medicina de urgencias, pero no olvidaba las lecciones de supervivencia. Querido Jake, escribía, hace poco nos trajeron a un pescador que había estado 3 días a la deriva en una barca sin motor. Deshidratación, quemaduras solares, shock. Pero sobrevivió porque recordaba las reglas básicas. No entrar en pánico, ahorrar agua, protegerse del sol. Dijo que había leído sobre nosotros en los periódicos y que recordaba los consejos de supervivencia. Así que nuestra historia ayuda a la gente. Jacob sonrió al leer la carta. Quizás ese era el sentido de su prueba. No solo sobrevivir ellos mismos, sino enseñar a otros a sobrevivir. Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Desde la ventana se veía el océano, infinito, hermoso y peligroso. El mismo océano que casi lo mata y al mismo tiempo le enseñó a valorar la vida. El huracán Lucifer fue mi maestro, pensó. Me enseñó que lo que realmente importa en la vida no es el dinero, ni la carrera, ni las aventuras. Son las personas que te quieren y las personas a las que quieres tú. Sara se acercó por detrás y lo abrazó. ¿En qué piensas? En lo afortunados que somos. Podríamos habernos perdido, pero en cambio, nos hemos reencontrado. ¿Te arrepientes de haber dejado el mar? Jacob miró al océano a través de la ventana. En algún lugar allí, a 400 millas de la costa, todavía flotaban los restos del yate Ocean's Dream. En algún lugar en la profundidad, descansaban los cuerpos de Richard y Victoria Blackwood, que nunca fueron encontrados por los servicios de rescate. No me arrepiento, respondió. El mar me enseñó todo lo que necesito saber. Ahora es hora de transmitir esos conocimientos a otros. Esa misma noche estaba escribiendo una nueva lección para los alumnos de la Escuela de Seguridad. El tema era sencillo: la psicología de la supervivencia en situaciones críticas. Un hombre puede sobrevivir sin comida 30 días, sin agua 7 días, sin aire 3 minutos. Del espíritu, 3 minutos, escribió. Pero sin esperanza, ni un segundo. Lo principal en cualquier situación crítica es mantener la fe en que hay una salida. Mantener el deseo de vivir y luchar por esa vida hasta el final.